Buenas noches con todos. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, se escucha, se escucha. Ya. Perfecto. Bueno, vamos a continuar esta parte ya con el módulo 5, de acuerdo a lo que habíamos programado. Es la cuarta parte del módulo 5, que es el programa presupuestal, el fondo FES. El fondo FES es el Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana. Esto básicamente es todo el esquema. El fondo FES nos ayuda a financiar cualquier proyecto de seguridad ciudadana, pero ojo. El hecho que diga seguridad ciudadana no significa que va a ser financiado por el Minitel, ¿no? Hay que tener claro que el Fondo FES no financia deseos ni pedidos genéricos. Por ejemplo, ¿no? El Fondo FES no me va a financiar compra de motos, ¿no? Este, Básicamente lo que el Fondo FES es financia intervenciones, proyectos técnicamente sustentados, ¿no? Que están vinculados con la seguridad ciudadana y que se encuentran formulados bajo criterios de inversión pública, ¿no? Básicamente el Fondo FES me financia intervenciones vinculadas a la seguridad ciudadana formuladas bajo el esquema de la inversión pública. Lo que anteriormente habíamos hablado, lo que es el Invierte-P, lo que es el enfoque hacia seguridad ciudadana con cierre de brechas y la programación multianual que se había establecido con los alineamientos de planes, ¿no? La base normativa del Fondo FES es básicamente el decreto de urgencia 052 de 2011 y la directiva 001-2024, que está vigente sobre el- donde nos establece cuáles son los requisitos y todo para participar del Fondo FES. A ver, nuevamente se recalcamos que que el punto de partida o el inicio de todo el Fondo FES no es pedir bienes, sino tenemos que sustentar inversiones. O sea, inversiones sobre intervenciones en seguridad ciudadana. Eso es lo que se va sustentar. Y eso es lo que abarca el apoyo del financiamiento a través del Fondo FES, ¿no? Generalmente, en la mayoría de entidades, generalmente los gobiernos locales, que es lo que la mayoría participa del Fondo FES, algunos dicen, ¿por qué me rechazan el proyecto de inversión? Si es viable, está consistente, ¿cuál es el motivo que me está rechazando? Generalmente, al presentar las solicitudes de financiamiento a través del Fondo FES, se quiere sustentar el, el fondo haciéndose preguntas básicamente que se consideran equivocadas, inclusive hasta cuando uno va a coordinar en el Minitel, ¿no? Donde pues, las primeras preguntas que hacen es ¿qué puedo comprar con el Fondo FES? Cuando esa no es la pregunta correcta. Ahora, porque la mayor parte de municipalidades, o sea, gobiernos locales que van a solicitar financiamiento para el Fondo FES es para comprar cámaras, camionetas, servicios de radios, infraestructura, etcétera, pero lo hacen de manera aislada, no me establecen para qué va, qué brecha me va a cerrar. Entonces, ¿qué implica esto? Que mi aprobación, el riesgo de aprobación sea alto porque mi expediente es débil. No señalo la brecha que voy a cerrar con ese financiamiento de esa inversión y tampoco es sostenible. Entonces, ¿cuál es la pregunta correcta que debemos hacer? Es, ¿qué problema del Servicio de Seguridad Ciudadana hay diagnosticado? Por ejemplo, lo que hemos conversado la semana pasada, en el caso de patrullaje integrado. Ya. Yo quiero que el Fondo FES me ayude a mejorar el servicio de patrullaje de integrado en 2 sectores del distrito o en los 5 sectores del distrito. Entonces, eso es lo que debo hacer. Esa debe ser mi primera pregunta. ¿Qué problema voy a solucionar con esta inversión? Ahora, segunda pregunta es, ¿qué brecha me cierra esta inversión? O sea, si yo digo voy a mejorar el servicio de patrullaje integrado en el sector
cinco o en los cinco sectores del distrito, eso lo voy a hacer para reducir el índice de actos delictivos que se realiza en la calle, por ejemplo, ¿no? En la vía pública entre horarios de 4 y 10 de la noche. O sea, porque esa es mi brecha, ¿no? Voy a mejorar el servicio de patrullaje integrado de acuerdo al diagnóstico identificado para cerrar la brecha de incidencias delictivas en los horarios de 4 a 10 de la noche. Ahora, ¿cómo vinculo esa intervención con los planes y con el programa presupuestal 030 y el Invierte P? El programa 030 es básicamente es para reducir el índice delictivos que existe que existe de inseguridad ciudadana. Entonces, ya habíamos visto en la primera sesión del módulo 5 el alineamiento de planes. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es, si ya estoy identificando que mi servicio a mejorar es el de patrullaje integrado para reducir la brecha de actos delictivos en la vía pública entre las 4 y 10 de la noche, lo vinculo hacia mi objetivo central dentro de mis planes o mi plan de desarrollo concertado, mi plan estratégico, mi plan operativo, que está articulado con mi plan de acción distrital, como una actividad operativa y con un objetivo estratégico, que va a estar enmarcado dentro del programa presupuestal 030, que es en el tema de mejoramiento del patrullaje por sector, y que voy a utilizar un proyecto de inversión pública para financiarlo, con recursos propios o a través del Fondo FES. Ahora, ¿cuál va a ser la respuesta a esas preguntas que estoy planteando? Porque en estas preguntas yo digo, ¿lo voy a hacer con el Fondo FES o lo hago con recursos propios? Lo alineo con el plan, presupuesto presupuestal, por el plan presupuestal 030 bajo un objetivo estratégico, ¿no? Entonces, las respuestas que debería arrojarme estas tres preguntas básicas es, si yo quiero mejorar el servicio de patrullaje integrado, tengo que centrar cuál es tengo que identificar cuál es el problema central de ese patrullaje. ¿Qué estoy descuidando con ese patrullaje que está permitiendo que el índice de delincuencia aumente en los horarios que la brecha me ha identificado, como es en los cinco sectores de 4 a 10 de la noche? ¿Y qué población está siendo afectada? Si son personal, adultos mayores, jóvenes, comerciantes, universitarios, etcétera, ¿no? Para que luego a través del Invierte P o el programa presupuestal 030 identifique mis componentes a nivel de costos, a nivel de operación y mantenimiento, a nivel de metas, a nivel de indicadores. Como por ejemplo, quiero decir la incidencia de delincuencia en un 20%. Para eso voy a mejorar mi sistema de patrullaje integrado y para que reduzca la población afectada de los cinco sectores en un 20%. Entonces ya con eso voy identificando hacia dónde va la inversión. No solamente es comprar bienes, porque yo digo, voy a comprar cinco camionetas para darle a los serenos para que hagan patrullaje integrado en los cinco sectores y con eso yo voy a reducir las incidencias delictivas. Pero si yo no identifico a la población afectada, el punto crítico donde la población se es afectada, en qué parte del sector, en qué horarios, etcétera, no puedo atacar el problema, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que hace el Fondo FES? El Fondo FES premia la consistencia técnica de una solicitud de financiamiento de una inversión. No solo es una necesidad política, a veces, generalmente, dependiendo de los puntos que, por ejemplo, imaginemos que estamos en un distrito que es con alto índice delictivo, obviamente el alcalde, el presidente regional ofrece que va a reducir la delincuencia y por eso señala que va a presentar un proyecto de inversión al Ministerio a través del Fondo FES para que le financien para compra de motos, camionetas. Ya. Eso, por ejemplo, no lo aprueba el Fondo FES, porque siempre y cuando esa compra de camionetas, esa compra de motos, me permita reducir la brecha, me permita solucionar un problema que ya identifiqué y ya sustenté. Si se sustenta esa compra técnicamente con un cierre de brechas,
Entonces se aprueba, ¿no? El objetivo de esta sesión es básicamente entender y comprender y cómo se aplica el tema del Fondo FED, ¿no? Necesitamos comprender el origen, la finalidad y la naturaleza del Fondo FES o Fondo Especial de Seguridad Ciudadana. La idea es distinguir qué es inversión pública de gasto corriente, mantenimiento aislado o adquisición sin diagnóstico. Inversión pública es lo que el Fondo FES me va a financiar, porque está técnicamente sustentada y técnicamente sustenta su sostenibilidad. Si es que lo voy a realizar a través del Fondo FES. Si es gasto corriente, no va hacia el Fondo FES. Lo utilizo con recursos propios o a través del programa presupuestal 030 y las transferencias que brinda el Mininterno. Si el mantenimiento y también me permite distinguir una inversión de un mantenimiento aislado, ¿no? O de una adquisición, etcétera. Comprendiendo claramente lo que es el Fondo FES, me va a permitir establecer la ruta de solicitud, ¿no? Para que salga la aprobación de manera rápida. O sea, me va a permitir hacer una solicitud de financiamiento del Fondo FES coherente, técnicamente sustentada, cuya opinión sectorial para la aprobación sea favorable, verificando que mi calidad de inversión, porque también verifican la calidad de inversión que realiza esa entidad que solicita la- el financiamiento, y también el Miniter verifica la calidad del expediente que sustenta el- la inversión. Si su priorización es correcta, continúa con la aprobación, ¿no? Y asignación de los recursos. Entonces, esta sesión nos va a permitir construir un diagnóstico que se derive de un problema, de un objetivo, identifica componentes y me va a dar la sostenibilidad de indicadores. Eso es lo que vamos a construir. El Fondo FES, con la sesión de hoy voy a poder determinar cómo se origina el Fondo FES, cuál es su naturaleza, para poder construir una inversión que realice un diagnóstico coherente y que se derive de un problema real, técnicamente sustentado, identificando sus componentes, que me garantice esta inversión, la sostenibilidad de esa inversión. O sea, el objetivo no es memorizar una norma, es cierto, la directiva de financiamiento del Fondo FES me dice cómo se debe solicitar y en qué consiste, pero el tema no es memorizar la norma, sino es entender cómo una municipalidad o gobierno local o gobierno regional convierte una evidencia, una brecha territorial en una inversión financiable. O sea, cómo una incidencia delictiva en el sector 5, por ejemplo, de un distrito que ha incrementado su índice delictivo, se va a convertir en una inversión para solucionar el problema financiable, que me va a permitir que el Fondo FED diga, ya, yo te financio tu inversión porque va a permitir reducir la brecha territorialmente sustentada en el sector 4, pues, ¿no? Que habíamos señalado. Entonces, básicamente se establece una ruta de 5 bloques para poder formular el Fondo FES, ¿no? O solicitar el financiamiento a través del Fondo FES. El enfoque general es primero establecer un puente entre el programa presupuestal 030, el InviérteP y el Fondo FES. O sea, tengo que hacer un alineamiento para cuando pasa la etapa de evaluación en el Ministerio del Interior, vean que la inversión se encuentra enmarcado dentro del programa presupuestal 030 bajo la metodología del InviérteP. Luego que tengo ese enfoque general identificado, identifico qué es lo que dice la directiva, en qué consiste el Fondo FES, su naturaleza y su finalidad, ¿no? ¿Qué me va a financiar? Es otro bloque que tengo que tener claro. Me va a financiar tipologías de inversiones. Me va a excluir también tipologías de inversiones. Y también me va a identificar los errores frecuentes, ¿no? Esta sesión también me va a permitir ver cómo accedo al financiamiento del Fondo FES, cómo debo solicitar el financiamiento, cuáles son los criterios de calificación, cuáles son los criterios de priorización y asignación que me otorga
el comité de evaluación del Fondo FES para poder asignarme recursos, ¿no? O señalar que el financiamiento va a ser viable, ¿no? Y también esta sesión me va a permitir aplicar la fórmula del diagnóstico, el árbol de problemas y caso de implicancias, ¿no? Con esos tres bloques me va a permitir básicamente solicitar correctamente el financiamiento a través del Fondo FES. El enfoque general, que es lo que hemos planteado, es el Fondo FES se explica como un puente entre el planeamiento, presupuesto, inversiones y ejecución. Lo que habíamos mencionado antes, en las sesiones la anterior, la primera sesión, establecimos cómo se derivaba desde la Constitución hasta la planificación estratégica y la programación operativa a través de los alineamientos de planes, aplicando la modernización del Estado, ¿no? En sus cinco componentes. El primer componente era planeamiento estratégico y programación. El segundo era el presupuesto por resultados, de donde surge el programa presupuestal 030. Y en la siguiente sesión aplicamos el Invierte P dentro del programa presupuestal 030. Entonces, de lo ya explicado que es, sabemos lo que es presupuesto público y programación del gasto, programa presupuestal 030 que es reducción de delitos y faltas que afectan a la seguridad, y la metodología de Invierte P, que es a través de fichas que facilita la formulación de expedientes, ¿no? El Invierte P básicamente me ayuda a identificar, formular, evaluar y ejecutar inversiones. Entonces, uniendo estos tres, es que yo voy a elaborar expedientes que me van a permitir solicitar financiamiento al Ministerio del Interior a través del Fondo FES. O sea, en esta clase lo que vamos a agregar básicamente es la fuente de financiamiento especial, los criterios de solicitud, calificación, priorización y elevar la calidad del expediente municipal. Es lo que queremos básicamente en esta sesión identificar. De lo ya explicado, la intersección o el cruce o la integración de lo que hemos explicado en las dos sesiones anteriores, hoy día se va a complementar con los criterios de solicitud, calificación y previsión del Fondo FES para conseguir financiamiento de inversiones referentes a seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, hay que entender, llamémosle conexión clave, lo fundamental, etcétera, pues, ¿no? Sin un diagnóstico no hay problema público sólido. Es decir, si no hago un diagnóstico, yo no puedo decir que exactamente eso es lo que necesito, no puedo sustentarlo. Por lo tanto, no voy a poder, mi solicitud de financiamiento va a ser rechazada. Ahora, sin inversión viable no hay expediente financiable, es cierto. El Invierte P me ayuda a determinar que el proyecto o la inversión que estoy proponiendo es viable. En la parte de registro, de registro a través del formato 7 se registran los proyectos de inversión a través de la unidad formuladora y luego se determina su viabilidad, pues, ¿no? Ahora, sin ejecución y sostenibilidad no hay impacto, es cierto. Si el proyecto que voy a ejecutar y el cual estoy solicitando financiamiento, su ejecución no es correcta y no es sostenible, no voy a obtener el resultado del impacto que esperaba, ¿no? Entonces, con esto entendemos que el FES aparece al final de una cadena técnica, no al inicio de un pedido. Eso tenemos que tenerlo claro. Si yo tengo ya proyectos de inversión viables sobre seguridad ciudadana, lo único que tengo que determinar y sustentar en mi solicitud al Ministerio del Interior es que me permite cerrar una brecha, me permite solucionar un problema sobre un público, sobre una población identificada, ¿no? Por eso es que una vez teniendo todo el proyecto o la inversión viable, sustento mi pedido en virtud de los criterios establecidos por el Fondo FES para darle su financiamiento. Entonces, esta es la cadena completa de la intervención financiable, ¿no? El diagnóstico, lo primero que tenemos que hacer con el diagnóstico es determinar la cantidad de incidencias que existe. Dentro, identificar el mapa del delito, el mapa del riesgo, en los puntos críticos que me van a permitir determinar la brecha que quiero reducir
Ese diagnóstico me permite elaborar mi plan de acción de seguridad distrital o provincial de seguridad ciudadana, estableciendo las prioridades de seguridad ciudadana. Entonces, el diagnóstico me permite elaborar, actualizar, modificar mi plan de acción de seguridad ciudadana que año a año se va aprobando y que está enmarcado dentro del programa y ejecución presupuestal 030. Ya lo encuentro, ya lo tengo dentro del programa presupuestal. Hasta allí estaría estableciendo mis actividades que voy a realizar para reducir la brecha, ¿no? Identificada. Entonces, tengo dos cosas. ¿Lo hago a través del gasto corriente o lo hago a través del InviérteP? Si lo voy a hacer a través del InviérteP, lo voy a hacer a través de la elaboración de mis fichas técnicas o fichas simplificadas que la sesión anterior habíamos explicado. Y si es de infraestructura, con su perfil, pues, ¿no? Una vez elaborado dichas fichas, formulado esa inversión y registrado en el InviérteP, durante su evaluación se debe dar la viabilidad. Y ese proyecto viable es donde yo ya solicito al Mininter ser financiado a través del Fondo FES. Entonces yo lo que voy a hacer al momento de postular es sustentarle lo prioritario que es esa inversión para el distrito, para la población, y lo importante que es su asignación de recursos para ejecutarlo. Entonces, ya teniendo una inversión para cerrar una brecha en seguridad ciudadana viable, el siguiente paso es solicitar al Ministerio del Interior su financiamiento a través del Fondo FES, sustentándole lo prioritario del proyecto y lo importante de la asignación de recursos. Entonces, el Fondo FES interviene allí. Paso siguiente, me dan asignación, yo continúo con la ejecución del proyecto, ¿no? Donde se hace la contratación de proveedores, se puede hacer bajo administración directa, por contrata, donde se va a hacer su seguimiento y evaluación a través del avance físico financiero, a través del InviérteP. El mismo que va a tener su sostenibilidad a nivel de operación y mantenimiento por el periodo identificado a través del proyecto de inversión. Si se dan cuenta, el fondo FES está entre la formulación y la ejecución, porque es una fuente de financiamiento que me va a permitir ejecutar el proyecto. Si fue con recursos propios, el FES se retira de esa cadena, ¿no? O sea, allí es donde ingresa el FES, el Fondo Especial de Seguridad Ciudadana, ¿no? Entonces, para que ellos me financien, lo que exige es la priorización y la gestión por resultados. O sea, ¿qué priorizas? ¿Por qué es prioritario que ellos me den ese financiamiento? Pase de ser solo una solicitud para apostar en en la cartera principal de inversiones a financiar, ¿no? Ahora, ¿cuál es la lógica de la brecha? Acá tenemos que cambiar la mirada de lo que es una brecha, ¿no? Hay que tener claro que la inversión no nace del bien que se desea adquirir, sino del servicio que se necesita mejorar. Por eso es importante el diagnóstico. Si la inversión, o sea, si el diagnóstico la identificado me dice que hay un aumento de la incidencia delictiva para la población de dos sectores del distrito, básicamente personal, comerciantes y y estudiantes universitarios. Entonces yo de ese problema yo tengo que establecer por qué está aumentando la incidencia. De repente mi servicio de patrullaje integrado no presenta la cobertura correcta por falta de equipamiento. Entonces eso me va a botar o me va a arrojar si necesito comprar equipamiento. De repente es porque no puedo trasladar el personal, no tengo unidades, entonces me va a permitir comprar camionetas, me va a permitir comprar motos. Por eso es que si la inversión nace de un servicio a mejorar, no de un bien a adquirir o de una infraestructura a construir.
Entonces, por ejemplo, la mayoría dice, no, me faltan cámaras. Entonces, está mal planteado. Yo tengo que decir, tengo limitada capacidad para monitorear los sectores críticos. Entonces, esa es la forma como se plantea la solicitud para que ellos vean que mi necesidad es prioritaria para reducir el nivel de incidencias delictivas en un sector. Por ejemplo, decir necesitamos camionetas también está mal. Por ejemplo, la mirada técnica es baja cobertura de patrullaje preventivo y respuesta tardía. Me demoran a atender porque no tengo camionetas. Ese es en resumen lo que debería decir, si no decir necesitamos camionetas. Queremos una central, cuando debería señalarse débil gestión de información. O sea, a eso debemos, despacho, seguimiento sin incidencias. Claro, si yo no tengo, por ejemplo, una central que me permita captar información, tabular información, utilizarla para determinar indicadores, etcétera, no pedir financiamiento de manera adecuada. No pueden priorizarme al momento o sea, en la parte de calificación, cuando termine priorización, le van a dar priorización baja. Ahora, se requiere equipamiento, o sea, acá es brecha de activos estratégicos en la operativa del servicio. Acá básicamente es uniformes, cascos, etcétera, pues, ¿no? Entonces, son diferentes conceptos de lo mismo, solo presentado de una manera técnica y otro de una manera. De esa manera va a ser rechazado mi solicitud de financiamiento, ¿no? Yo no puedo solicitar bajo un documento que va presentado por el titular del periodo que diga, se requiere la aprobación de este proyecto de inversión pública para poder, que abarca la compra de cámaras y lo derivo al Fondo FES. No, yo digo, mi proyecto es limitada capacidad para monitorear sectores críticos, ¿no? Esa es la inversión. Ahora, los bienes aparecen después como componentes de una solución técnica, no como el problema central. Así es. El problema no es la falta de cámaras. El problema es que el índice delictivo está aumentando por la falta de cobertura que brindo a través de la capacidad de monitoreo. O sea, ese es mi problema, no la falta de cámaras. Para reducir ese problema, una de las soluciones es comprar cámaras. Entonces, bajo esa estructura y bajo ese sustento es que se presenta la solicitud de financiamiento. Ahora pasamos a lo que es el FES. Ya, el fondo FES este, tiene su origen normativo en el decreto de urgencia 052/2011, que en ese momento se salió un decreto de urgencia en la cual decía, vamos a financiar inversión en seguridad ciudadana para reducir el nivel de incidencias delictivas que ha ido creciendo en ese año, ¿no? Y el Ministerio de Economía y Finanzas es el que saca ese decreto de urgencia. Básicamente sus recursos son de carácter intangible y permanente. Es básicamente lo que determinaba ese decreto de urgencia cuando se creó el Fondo FES, cuya finalidad era financiar actividades, proyectos y programas destinados a combatir la inseguridad ciudadana. Y la asignación se vinculaba a planes de seguridad ciudadana. Básicamente se elaboraban planes con actividades y proyectos que intervenían para luego poder ser financiado con la finalidad de reducir las incidencias delictivas, ¿no? En ese momento, cuyos fondos no podían desviarse para otro tipo de acciones, ¿no? O mejor dicho, no es la caja chica de seguridad como algunos han estado utilizando en esa época, ¿no? Luego sale el programa presupuestal 030 que ar- articula y aterriza este tema de actividades y proyectos destinados a combatir la inseguridad, ¿no? Entonces, básicamente el Fondo FES era una fuente especial de financiamiento para intervenciones técnicamente sustentadas, ¿no? Y que para eso exigía un expediente técnicamente defendible,
o sostenible y viable, ¿no? O sea, básicamente la pregunta es, ¿qué problema de seguridad ciudadana es diagnosticado y qué inversión técnicamente sustentada puede resolverlo? Esa es básicamente la pregunta, ¿no? Lo que había dicho anteriormente, ¿no? El problema es el índice de delincuencia que existe en un sector que va incrementando y que debido a la baja cobertura del monitoreo, del monitoreo, me permite reducirlo. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es una adquisición de un sistema de monitoreo que me va a permitir identificar y prevenir las incidencias delictivas en dicho sector, ¿no? Es un ejemplo. Ahora, ¿cuál es la base normativa del Fondo FES? O lo mínimo, porque hay normas y directivas mucho mayores, pero este es un resumen bueno, el decreto de urgencia que ya habíamos señalado anteriormente, que crea el Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana y define que es de destino exclusivo de la seguridad ciudadana, no lo puedo destinar para compras de otro índole, ¿no? El decreto supremo 007-2012 que aprueba los lineamientos para el funcionamiento del Comité de Administración del Fondo, que básicamente el comité que iba a aprobar este, la solicitud de financiamiento, ¿no? Luego la ley 27933 que crea el SINASEC, el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, y vincula la seguridad ciudadana con la coordinación estatal y de participación ciudadana. Ya une el triángulo de seguridad ciudadana, que es la policía, la PNP, los gobiernos locales y la población, ¿no? Luego el decreto legislativo 1258, su reglamento, que crea el Sistema Nacional de Programación Multinivel de Gestión de Inversiones, donde ya a nivel de fichas, anteriormente el SNIP, a nivel de fichas, permite simplificar la formulación de proyectos de inversión a través de fichas, que dependiendo del monto iban a necesitar elaboración de perfiles. Luego la resolución ministerial 0035-2024 del Ministerio del Interior, que aprueba la directiva 00-2024, regula la priorización, aprobación, asignación y ejecución de los recursos del Fondo FES. Ahí me regula con esa directiva cuando se presenta un proyecto de inversión para ser financiado por el Fondo FES. Ahí se establece cuáles son los criterios de priorización, cuáles son los de aprobación y cuáles son de asignación, para luego otorgarle a la entidad ganadora y hacen el seguimiento de la ejecución de esos recursos transferidos, ¿no? Luego, el decreto supremo 001-2026 del Ministerio del Interior, que es de este año, que aprueba el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y la Lucha a Criminalidad 2026-2028. Esas son básicamente la base normativa del Fondo FES, ¿no? En resumen, y que es lo que actualmente es el marco de actuación del Fondo FES. Acá básicamente es un resumen o una línea de tiempo cronológica de la base normativa que sirve de base o de marco para financiar los proyectos a través del Fondo FES. Lo que decía, el Fondo FES se crea en 2011, el 12 se da los lineamientos para el Comité de Administración del Fondo FES, el 2016 con el decreto legislativo 1252, el SNIP desaparece y crea el nuevo Sistema Nacional de Programación Multinacional de Inversiones, cuya herramienta es el INVIERTP. La resolución ministerial que aprueba la directiva de Fondo FES, que es la que permite establecer los criterios para poder calificar las solicitudes de inversión. Y el 2026 que se aprueba el Plan Nacional 2026-2028. Este es básicamente el esquema normativo para el cual se rige el Fondo FES, ¿no? La regla operativa central para explicar las solicitudes de calificación y las directivas aprobadas en 2024, ¿no? Con resolución
ministerial 0035. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de los recursos? Que son intangibles, permanentes y exclusivos, ¿no? Intangible, ¿por qué? Porque no debe desviarse a finalidades ajenas a la seguridad ciudadana. Es netamente enfocado a seguridad ciudadana. Cualquier otro desvío para, no sé, me imagino limpieza pública, servicio social, etcétera, está prohibido. Es, es, es considerado una infracción de carácter muy grave que tiene sanción no solo administrativa, sino también penal, con inhabilitación por 5 años por desviarlo hacia otros gastos que no sean de seguridad ciudadana, ¿no? Es permanente porque el fondo no nace como asignación coyuntural de una sola intervención, se mantiene. Por ejemplo, cada año algunas entidades que cumplen sus metas de reducción o dentro del plan de acción digital reciben un monto para financiar actividades. Ese nivel de ejecución de esa asignación para algunas actividades dentro del programa presupuestal 030 sirve también para poder evaluar las solicitudes de financiamiento, porque ese financiamiento es permanente, ¿no? Adicionalmente que el fondo FES también tiene su carácter permanente. Todos los años se ejecuta la evaluación de diferentes proyectos o inversiones presentadas por diferentes entidades del Estado referente a seguridad ciudadana, ¿no? Es exclusivo porque debe financiar actividades de proyectos o programas contra la inseguridad ciudadana. Exacto. Va destinado a financiar proyectos y programas que me permiten reducir las brechas de inseguridad. Ahora, el Fondo FES no reemplaza el presupuesto municipal. No pueden decir al momento de formular tu plan operativo, tu PIA, decir, bueno, yo no voy a incorporar presupuesto para seguridad ciudadana porque eso lo va a financiar el Fondo FES. No, el Fondo FES no reemplaza, sino el Fondo FES me ayuda a financiar lo que tengo programado mi plan estratégico institucional y mi plan operativo. Lo que me va a permitir el Fondo FES es los recursos que yo iba a utilizar, los recursos propios que voy a utilizar para hacer alguna actividad o proyecto para reducir brechas, me está ayudando el Ministerio de Interior para poder reducir ese gasto. O en su defecto, si no tengo con los recursos, me permite complementar con un presupuesto, con un financiamiento adicional para ese. No me reemplaza ningún presupuesto, ¿no? Por eso dice, el presupuesto ordinario municipal sostiene actividades permanentes. Claro, porque son actividades que están programadas y que de acuerdo a la ley orgánica municipal se tiene que realizar. Ahora, el presupuesto ordinario financia operaciones de servicio, personal, combustible, mantenimiento, etcétera. Se refleja, entre otros, en en el programa presupuestal 030. Así es, porque es propio de la municipalidad. El Fondo FES es una fuente especial para intervenir vinculadas a seguridad ciudadana. Es adicional. Lo que no puedo cubrir con el presupuesto ordinario municipal lo cubro con el Fondo FES. O lo que por el tema de diagnóstico no consideré ciertas intervenciones dentro del presupuesto ordinario, lo cubro con el Fondo FES, que está sujeto a solicitud, o sea, tengo que solicitarlo, sustentando lo prioritario que es para que sea aprobado. Por lo tanto, el Fondo FES me exige que el expediente sea fuerte. Al decir fuerte, robusto, no me estoy, y alineado, no me refiero a que sea con un montón de hojas, no porque tiene mayor cantidad de hojas significa que es mejor, sino que esté debidamente sustentado técnicamente bajo una identificación de problemas, que sea fácil de evidenciar y de probar, ¿no? Y la sostenibilidad del resultado del financiamiento del Fondo FES es la sostenibilidad municipal. Por eso es que el Invierte P sirve de base para formular dichas intervenciones,
porque el Fondo FES me permite garantizar la sostenibilidad municipal de dicha intervención. Para que sea aprobado este financiamiento, la sostenibilidad es importante, tanto como la priorización. Por ejemplo, una central de monitoreo financiada sin internet, operadores, mantenimiento y protocolos termina siendo infraestructura sin servicio. Exacto. ¿Yo cómo puedo hacer que esa inversión de esa central de monitoreo sea sostenible si no le considero el internet desde el momento de elaboración de las fichas a través del InvierteP? No. Ese es lo que no hace sostenible dicha inversión, ¿no? Pero por eso es que es claro el tema del Fondo FES. No me reemplaza el presupuesto municipal, solo lo complementa. Ahora, vamos a ver qué cosa financia el Fondo FES, qué tipologías de inversión me financia, cuáles son los límites de ese financiamiento y qué errores debilitan esa solicitud. Porque a veces por no tener claro cuáles son los límites del Fondo FES, hace que presente solicitudes que van a ser rechazadas, ¿no? Siempre y cuando las tipologías de inversión sean las correctas, pues, ¿no? Por ejemplo, vamos a pasar ahora a lo que es el- la regla central de toda inversión vinculada a seguridad ciudadana. Esta es la lógica que debe asociarse al servicio de seguridad para poder solucionar un problema de un ámbito territorial de la población, ¿no? Entonces, ¿cuándo es financiable? Cuando existe el problema y la brecha y la población afectada. Cuando ya identifiqué el problema, cuando yo ya sé cuál es la brecha y cuál es la población afectada, es financiable. Que eso fue una parte del diagnóstico, es lo que yo tengo que tener claro. Si mi diagnóstico ya identifiqué la brecha, ya identifiqué la población afectada y ya identifiqué el problema que está generado que esa brecha aumente y que dicha población sea afectada, ya tengo el 50% de la inversión y la solución a presentar, ¿no? Ahora, la solicitud es débil o riesgosa, etcétera, cuando el pedido se limita solo a una lista de bienes. Por ejemplo, ¿no? Que yo presente, tengo una inversión aprobada de compra de camionetas y lo presente al ministerio diciendo, ¿sabe qué? Necesito comprar camionetas. Eso no es lo que va a financiar el Fondo FES. Mi pedido tiene que estar sustentado en un problema existente y demostrable y que pueda identificarse la brecha que va de índices delictivos que van creciendo sobre una población territorialmente afectada, ¿no? Una vez que he identificado esa brecha, supuestamente que voy a solicitar financiamiento a través de inversión, lo demuestro que está vinculada con mi plan de acción de seguridad ciudadana. Efectivamente, si dentro de mi plan de acción de seguridad ciudadana se encuentra el servicio de monitoreo para poder reducir la brecha de la población afectada, entonces, y que cuya solución es la mejorar el monitoreo a través de compra de cámaras, entonces debe estar en mi plan de acción de seguridad ciudadana. Débil o riesgoso si en mi solicitud no se acredita ese alineamiento territorial dentro del plan de acción de seguridad ciudadana. ¿Qué cosa es lo que me va a ayudar dentro del plan de acción de seguridad ciudadana? Esa vinculación, el mapa del delito y el mapa del riesgo, ¿no? Es financiable cuando la ficha o estudio cumple con las reglas de InvierteP. Efectivamente, esa inversión ha sido aprobada o se ha declarado viable a través del InvierteP. Por eso es financiable, porque el Fondo FE financia inversiones en seguridad ciudadana, aplicadas en seguridad ciudadana que se encuentren inviables. Débil es solicitar solamente
financiamiento cuando no hay viabilidad, cuando la ficha no es consistente o su sustento técnico no es fuerte, ¿no? Como si estuviera a nivel de formulación, o sea, formulación, pero todavía no de viabilidad. Y que me demuestre la sostenibilidad a través de operación y mantenimiento, a través de personal, conectividad, mantenimiento, etcétera, que es justamente lo que el INVIERTEP me da para declarar viable una inversión. También demuestra sostenibilidad en el tiempo. Y es financiable cuando la solución integra patrullaje, información, motivo de coordinación, me permite reducir esa brecha, ¿no? Sin embargo, cuando aparecen componentes aislados, pido para comprar camioneta, compro para compra de cámaras de maneras separadas, obviamente va a ser rechazado esa inversión. No calificaría como una inversión, ¿no? Básicamente, a financiar por el Minitel. Básicamente sería un IOR, que son compra de equipos para algo específico que ya existe. Ahora, tipología de inversiones consideradas, ¿no? Nos sirve como un filtro antes de solicitar financiamiento, ¿no? A ver, habíamos mencionado anteriormente, ¿se acuerdan que el programa presupuestario 030 abarcaba 5 productos, de los cuales 2 eran articulados entre la municipalidad y la policía? Ah, bueno, una de las tipologías de inversiones consideradas para el financiamiento es en el tema del servicio policial, que es básicamente las comisarías especializadas, o sea, básicamente en infraestructura y capacidad operativa de las comisarías. Eso básicamente es correspondiente al Ministerio del Interior. Seguridad ciudadana local, que es básicamente los 2 productos dentro del programa presupuestal 030, que es el patrullaje por sector y población correctamente organizada, ¿no? Entonces, allí nos enfocamos en lo que es básicamente en tipología de proyectos de inversión o de inversión en seguridad ciudadana, en lo que es serenazgo, prevención, monitoreo, respuesta y cobertura presupuestal territorial, que básicamente son servicios de seguridad ciudadana que se brindan, ¿no? Biovigilancia de información, cámaras, central, software, de procesamiento de datos, comunicaciones, automaciones, etcétera, ¿no? Radiocomunicaciones, integración entre patrullaje, que es la central de seguimiento y monitoreo entre la policía y el serenazgo, patrullaje motorizado, sistemas preventivos de patrullaje y respuesta operativa, y otras vinculadas a lo que es seguridad ciudadana, ¿no? Como intervenciones justificadas en los objetivos del fondo. Entonces, estas son las diferentes tipologías de inversiones en la cual se solicita el financiamiento, ¿no? O sea, en resumen, no todo lo que suena a seguridad califica o debe ser considerado como una tipología para demostrar un cierre de brechas. Eso es lo que señala básicamente, en resumen, la tipología de inversiones, ¿no? Ahora, ¿qué no debe confundirse como fondo FES? Por ejemplo, una compra aislada, un bien sin diagnóstico. Digo, no, lo que voy a hacer es una reposición de motos. Si bien es cierto, lo puedo realizar a través de inversiones, que es un IOR, pero el Fondo FES no financia IORs, financia proyectos integrales de inversión, donde no se vea como una compra aislada de simplemente camionetas o motos, ¿no? Por eso dice, lo que no hay que confundirse con el Fondo FES o con financiamiento del Fondo FES, compras aisladas que son compras de bienes sin diagnóstico, sin brecha de integración a ningún tipo de servicio. Bueno, si bien es cierto, el, el- la compra de camionetas es para el patrullaje integrado, pero en una inversión de compra a través de un IOR no se necesita establecer integrar básicamente el tema, pues, ¿no? Por eso es que no va para compras aisladas, salvo que formen parte de una solución integral, ¿no? Gasto corriente ordinario, efectivamente, el fondo FES no es para gasto corriente, por ejemplo, de combustible de las camionetas de seguridad ciudadana, pues, ¿no? A eso no está enfocado. Mantenimiento sin inversión, exactamente a lo que justamente estaba mencionando, mantenimiento de camionetas,
etcétera. A eso no está enfocado el, el fondo FES. Ahora, a un plan formal sin evidencia, o sea, un plan de seguridad sin mapas, sin mapa de delitos, sin mapa de riesgo, etcétera, pues no. A un proyecto sin sostenibilidad. En la actualidad es difícil que los proyectos que se financian a través del InvierTP, mejor yo que se formulan a través del InvierTP, este, no sean, no se permita dar su sostenibilidad, porque no se aprobarían, no se crearían su viabilidad. Por ejemplo, no prevén Internet, energía y operadores o combustibles en la implementación de una central de monitoreo. O sea, eso actualmente no va, pero sin embargo ha existido proyectos de inversión pública que carecen de esa sostenibilidad. No voy a comentar el de qué entidad es, pero existían proyectos de inversión de infraestructura de una sede en la cual implementaban una sede, sin embargo, no verificaban que tuviera acceso. O sea, simplemente porque tenían el terreno de esa entidad en un sector ubicado en determinada zona territorial, dicen, vamos a formular una sede para poder tener presencia en esa zona. Elaboraron ese proyecto de inversión, pero no tenía pista, carretera de acceso. La zona no tenía servicio de agua y luz, tampoco desagüe. Construyeron una infraestructura de 5 pisos que hasta la fecha no cuenta con esos servicios básicos, por lo tanto hasta ahorita no funciona. Esos serán errores que el SNI presentaba. Ahora el InvierTP no presenta dichos errores. Sin embargo, existe infraestructura eh, construida que carece de ese tipo de servicios, ¿no? Otra cosa que no debe confundirse como para el financiamiento del fondo FED son expedientes débiles, ¿no? Cuyos costos sean generales y no precisos, ¿no? Cuyos indicadores sean básicamente generales y no específicos, ¿no? Ahora, por ejemplo, si el expediente comienza diciendo necesitamos cámaras, el evaluador preguntará ¿qué brecha del servicio cierra las cámaras? ¿Dónde está ubicado? ¿Para quién? ¿Con qué operación de mantenimiento? Entonces, con esas simples preguntas ya se está considerando esa inversión débil, pues, ¿no? Y rechazando de manera rotunda la solicitud del financiamiento a través del Fondo FES. Ahora, un ejemplo de solicitud débil versus una financiable. A ver, en el tema de planteamiento, solicitamos cámaras para el distrito, mal planteamiento. Existe limitada capacidad del monitoreo en 12 puntos críticos priorizados. La solicitud, si yo empiezo la solicitud de esa manera, va a ser evaluada, va a ser considerada dentro de la cartera para evaluación. En el tema de la evidencia, si presento esa solicitud sin mapa del delito ni ocurrencias que permiten sustentar que necesito cámaras, esa solicitud no es financiable, es débil. Entonces, ¿cuál va a ser mi evidencia? El mapa del delito, el mapa de riesgo, las denuncias registradas, las llamadas y reportes de serenazgo. Ese es lo que debe incluir mi solicitud. Integración, cámaras como compra aislada, ¿no? Con esas cámaras como compra aislada, cuando la solicitud debería señalar cámaras integradas a la central de patrullaje con protocolos radio y GPS. O sea, es diferente que la solicitud, cómo se va desarrollando. La sostenibilidad, si no menciono mantenimiento, en este caso que es como operación y mantenimiento que incluye internet, energía, mantenimiento, operador, reposición, soporte, etcétera, ¿no? Cuyo resultado es solicitud del expediente vulnerable de observaciones cuando no cuenta con ninguna de las cuatro mencionadas anteriormente, mi expediente va a ser observado, ¿no? Mientras que la otra solicitud van a señalar que es una intervención coherente con brecha del servicio y plan de acción. Ese va a ser el resultado que voy a obtener de
dicha solicitud cuando dependiendo de la forma como lo planteo. Si yo planteo de la forma inicial o la columna del medio, de por sí ya va a ser rechazado, ¿no? Tengo que darle la forma, ¿no? ¿Cuál es mi solicitud? En la forma como planteo la solicitud. Mecanismos para gobiernos locales. Acá vamos a ver básicamente como un checklist. ¿Qué necesito para poder solicitar el financiamiento a través del Fondo FES? Ojo, la solicitud no se limita a un simple oficio, una carta solicitando y enviando un expediente de inversión, ¿no? Viable. A eso eso no consiste en la solicitud, ¿no? ¿Qué se requiere como mínimo? O lo que acompaña a dicha solicitud. La solicitud formal dirigida al Miniter, identificando la inversión y requerimientos de cofinanciamiento. Por ejemplo, yo solicito me financien la inversión para mejorar la cobertura del servicio de patrullaje integrado en los cinco sectores, en cinco sectores cuyos índices de delincuencia ha aumentado en un 20%. Esa es una solicitud que tengo que presentar bajo esa premisa, ¿no? Adjuntando mi plan de acción de seguridad ciudadana. Exacto. Mi plan de acción de seguridad ciudadana aprobado. Con mis fichas o estudios o expediente o documento equivalente viable, registrado, adjuntando como anexo mi diagnóstico, que lo tengo también dentro del InverTP, pero que me facilita, nos permite que cuando se presente como anexo de manera complementaria, ¿no? La brecha que se va a cerrar, el costo, la sostenibilidad, la población afectada y los mapas, ¿no? Y evidencias que garantiza que esa inversión me va a permitir reducir el problema generado por la falta de, de cámaras o equipamiento que voy a solicitar, ¿no? Y mi compromiso institucional para el cofinanciamiento, la operación y mantenimiento y ejecución de dicha inversión. Entonces son todo lo que yo voy a presentar en dicha solicitud. La solicitud formal, el plan de acción de seguridad ciudadana, las fichas de IMIR-TP, los anexos técnicos de diagnóstico, brecha, costo, sostenibilidad, población afectada, mapas y evidencias, y el compromiso firmado por el titular y o planeamiento y presupuesto que garantice la operación, el cofinanciamiento, ¿no? O sea, al final el expediente debe contar una historia técnica, problema, que se evidencia a través del mapa del delito, la inversión, los resultados que me va a dar y la sostenibilidad que me va a permitir que esa inversión no haya sido de manera aislada, ¿no? ¿Cuáles son los actores que intervienen en esta ruta? El gobierno local que presenta la solicitud, el plan de acción de seguridad ciudadana, el estudio y ficha y el sustento de inversión, que son los anexos, ¿no? La Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio, quien revisa la pertinencia con el área de seguridad ciudadana y el plan de acción, ven si la priorización es correcta, si la población afectada y el problema identificado es correcto, y emite su opinión ministerial favorable, ¿no? O sea, pero su opinión técnica favorable. Luego pasa a la OPMI del Mininter, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, para que evalúe la calidad del estudio y aplicación de criterios de calificación y priorización. El Mininter, la Dirección General de Seguridad Ciudadana, me revisa la pertinencia, si está articulada con el plan de acción, si la brecha identificada y la población afectada es correcta, si el mapa del delito es correcto. La OPMI revisa la calidad del estudio de la inversión, o sea, de la inversión elaborada bajo el INVERTP y determina si la apreciación es correcta. Y luego pasa al comité, con las dos opiniones favorables, tanto de la Dirección General de Seguridad Ciudadana como la de la OPMI del Minitel. El comité del Fondo FES aprueba las inversiones priorizadas y asignadas y asignación de recursos. Una vez el comité aprueba, sale la opinión favorable, la opinión ministerial favorable
al ser el Ministerio de Economía y Finanzas, quien articula e incorpora el tratamiento presupuestal según corresponda. Le dice el ministerio al MEF, estos son los proyectos priorizados para este año a través del Fondo FES, para su financiamiento. Y el MEF aprueba dicha transferencia de financiamiento y a través del Minitel se transfiere a la entidad o el gobierno local que solicitó el financiamiento, ¿no? Quien ejecuta e informa los avances físicos financieros y asegura la finalidad aprobada de ese financiamiento al Minitel, pues, ¿no? Ahora, el Fondo FE funciona con varios filtros, que es básicamente la pertinencia sectorial, que es lo que aprueba la Dirección General de Seguridad Ciudadana, y la calidad de la inversión, la OPMI, que determina también su priorización, y el comité, que es el que da la aprobación. Entonces, el flujo es el siguiente, ¿no? Solicitud de gobierno local, opinión de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, calidad del expediente, de la inversión técnica a nivel de la OPMI, la priorización que se da de la calificación realizada tanto por la Dirección General de Seguridad Ciudadana como la OPMI, de acuerdo a lo que señala en la directiva del 2024, ¿no? Y pasa al comité, quien es el comité que aprueba y determina la asignación de recursos a la entidad que solicitó a través del MEF. Se hace la transferencia y luego se ejecuta la inversión y se reporta a través del InvierteP y del aplicativo del Mini Interno. Entonces, en la solicitud que se verifica, expediente completo, el plan que contiene el plan de acción de seguridad ciudadana, la ficha y estudio de la inversión, o sea, la información, la inversión viable, los anexos, que básicamente lo que habíamos señalado anteriormente, que son los mapas del delito, población afectada, brecha, etcétera. La calificación, en el momento de la calificación, que es lo que hace tanto la Dirección General de Seguridad Ciudadana como la oficina, es la PIN, que es la Oficina de Programación de Inversión Multianual, donde determina que la tipología admitida de inversión y calidad técnica del estudio es correcta. Luego pasa la priorización del riesgo sociodelictivo dentro de la ejecución del programa presupuestario 030 y ejecución de inversiones, y luego el tema de la ejecución, que es el uso del recurso del financiamiento, reportando el avance físico financiero de manera permanente a través del InvierteP. Entonces, el flujo del expediente del Fondo FES, donde señala en qué momento se aprueba la asignación de recursos. Ahora, el Fondo FES es básicamente un cofinanciamiento con los gobiernos locales. El Fondo FES financia el 80% y la municipalidad el 20%. Por eso es el documento de compromiso por parte de la entidad que solicita, de poder financiar o cofinanciar y darle mantenimiento a la culminación de la ejecución de la inversión. Entonces, ¿qué implicancia presupuestal existe que no se debe presentar una inversión sin capacidad de cofinanciamiento? Exactamente. No me va a financiar el 100%, solo el 80%. El gobierno local debe articular la OGPP logística y la Oficina de Promoción Multinacional de Inversiones y la unidad formuladora y ejecutora en una sola. Son las áreas que van a articularse para ejecutar presupuestalmente la inversión a través del Fondo FES, ¿no? Ahora, la asignación es por única vez para la entidad beneficiaria. Esa es la implicancia presupuestal que tiene, ¿no? La implicancia de gestión es recibir recursos, supone ejecutar conforme a la finalidad aprobada. Exacto. No se puede desviar a otro tipo de actividad o inversión. Debe reportarse avance físico y financiero, exactamente. La entidad debe sostener el servicio después de la inversión, exactamente. Esa es la implicancia final de gestión que tiene, ¿no? Que es diferente a la implicancia presupuestal. Calificación y priorización. No es lo mismo una calificación que una priorización. La calificación básicamente es, cuya pregunta central es, ¿la inversión cumple condiciones mínimas para continuar? Si es una inversión y está declarada viable,
debería cumplir con esa condición. Revisa tipología emitida y calidad de estudio. Si aprueba esa calificación, continúa, ¿no? Opera como filtro técnico de entrada también. O sea, son los criterios de calificación que va a evaluar la- las áreas del Mininter para luego pasar al comité del fondo, ¿no? Para la priorización, la pregunta central es ¿en qué orden debe atenderse lo calificado? Claro, la priorización me va a permitir decir, ¿sabes qué? No, este proyecto, esta inversión presentada por esta entidad es prioritaria porque está alineado con nuestros objetivos. Es mucho más importante o hay que priorizarla más sobre otra presentada sobre otra entidad. Y eso se debe básicamente a que el nivel de priorización y de brecha a cerrar está directamente articulado o está correctamente formulada para articularlo con los objetivos del Ministerio del Interior, ¿no? La priorización combina la necesidad territorial y el desempeño de gestión y ordena los proyectos con base en criterios y ponderaciones. Claro, el Ministerio le asigna ciertos pesos a determinadas inversiones dependiendo de la calificación. La calificación es tipología más calidad de estudio. A eso se enfoca la calificación. ¿Qué califica o qué revisa? En tipología de inversión, revisa si el proyecto corresponde a las tipologías emitidas por la directiva. Dentro de la directiva hay tipologías de inversión. O sea, no, por eso es que hay que tener claro, no todo pedido de seguridad ciudadana califica para el Fondo FES, porque va a estar enmarcado dentro de una tipología admitida en la directiva. No todo lo que diga seguridad va a ser financiado por ellos. Bueno, la calidad del estudio, la identificación, la brecha, la demanda, el dimensionamiento, los costos deben estar, es lo que se revisa en esta etapa. Un expediente débil básicamente va a quedar fuera de la evaluación o de la calificación, a pesar que el problema es real, pues exactamente está el problema de delincuencia crece, pero sin embargo yo no he podido sustentar debidamente, técnicamente, la inversión, porque mi estudio no es muy bueno. El umbral mínimo, la calidad del estudio debe alcanzar el puntaje mínimo exigido. Hay un puntaje para que puedas ser calificado como viable el financiamiento, para que luego pase solamente a determinar su criterio de priorización. Ahora, la calidad técnica es condición de competencia, exacto. Todos los años muchas entidades presentan sus inversiones en seguridad ciudadana y las que mejores y las que califiquen correctamente y que tengan su priorización determinada alta van a ser financiados. El resto será evaluado para el siguiente año, ¿no? Ahora, ¿en qué se encarga la priorización? ¿Qué combina la necesidad territorial y desempeño de la gestión pública? Por ejemplo, evalúa el 50% el riesgo sociodelictivo. Eso es lo que evalúa, ¿no? Si en verdad el 50% de la priorización, o sea, el peso, que es el 50% de la priorización, es el riesgo. O sea, el riesgo que la delincuencia crezca en ese ámbito territorial. Eso pesa el 50%, pesa la mitad del criterio de priorización, ¿no? Por eso dice, el riesgo sociodelictivo, territorios con mayor necesidad de servicio tienen mayor peso. Exacto. Si bien es cierto, dentro del 50% de la solicitud, que es el puntaje máximo, yo determino cuál es más prioritario dependiendo del que tiene mayor necesidad. El 30% abarca en la evaluación de la ejecución del programa presupuestario 030. Si yo veo que la entidad que me presenta esta inversión va a ser financiada y de repente en el riesgo sociodelictivo cumple el 50% total de eso porque la necesidad es
está demostrada, pero sin embargo mi nivel de ejecución del programa presupuestario 030 solamente es un 20%, obviamente no me van a dar financiamiento porque saben que no tengo capacidad de ejecución. Y un 20% de peso a las inversiones. Y si veo que mi nivel de inversiones es bajo, menos del 10% mínimo, para que sea una ejecución correcta de inversiones del 70 para arriba, entonces la priorización hacia mi entidad se va reduciendo, ¿no? Entonces voy perdiendo puntaje. Entonces esos son los criterios que se utiliza para poder priorizar. Si ya pasé la etapa de calificación, veo que mi proyecto está correctamente, técnicamente formulado. Ahora, para priorizar, evalúo el riesgo sociodelictivo de ese ámbito territorial. Evalúo mi nivel de ejecución del programa presupuestal 030 y evalúo mi nivel de ejecución de inversiones. Con esos tres factores yo priorizo y determino un puntaje. Si no es alto, obviamente que mi inversión va a ser dejada de lado, ¿no? Y pasarán a considerarse otras inversiones cuyo criterio de priorización es alto. Ahora, si bien es cierto, la municipalidad, si en el caso fuera una municipalidad, no contrata los criterios, pero sí puede mejorar su calidad técnica y desempeño presupuestal. Claro. O sea, hay cosas que la municipalidad no puede controlar, como por ejemplo, la respuesta rápida de los oficiales de la PNP, porque no hay un medio de comunicación correcto. Pero sí puedo garantizar que la calidad de la inversión, de la elaboración de las fichas de inversión, son correctas y que mi ejecución presupuestal, tanto en el programa 030 como en el giro de inversiones, es alto. Por lo tanto, sí puedo calificar al programa, al fondo. Entonces, lo que refleja el riesgo es prioridad territorial. O sea, cuanto sustento y demuestro el riesgo que existe este, del aumento de incidencias en un ámbito territorial, mi prioridad es mayor. Sí, debo tener claro también la incidencia delictiva y factores asociados a esas incidencias, que me permite identificar el riesgo alto y la necesidad de intervención pública, ¿no? Entonces, eso es lo que refleja mi riesgo. Cuanto más alto es, se prioriza, tiene mayor índice de priorización el financiamiento de mi inversión. Luego verifico lo que refleja el programa 030. Si mi compromiso presupuestal con la seguridad ciudadana, capacidad de programar actividades y ejecutarlas, y relación entre el PIN y el devengado. O sea, supuestamente yo debería tener un nivel de ejecución alto. Si estoy a la mitad de año, obviamente mi nivel de ejecución no debe ser menor al 50%. Y en lo que es inversiones, tengo que ver mi capacidad de contratación y ejecución. El, el- si el riesgo de paralización de inversiones es mínimo, si mi madurez institucional es alta para recibir el fondo FES, es lo que me refleja mi ejecución de inversiones. Si yo tengo buena capacidad de contratación y ejecución y tengo menos riesgo o ningún riesgo de que mis inversiones se encuentren paralizadas, significa que presento una madurez institucional correcta para recibir el fondo FES, porque mi nivel de ejecución de inversiones es alto. Porque no presento riesgo de que ninguna inversión se paralice, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un gobierno local con alta incidencia delictiva que se refleja en la parte de riesgo, con un buen expediente y con una buena ejecución del programa presupuestario 030 y una capacidad de inversión alta, tiene las mejores condiciones de priorización por parte del Ministerio para que financien la inversión. En resumen, alto riesgo, buena ejecución presupuestal del programa 030. Buena ejecución de inversiones me permite que mi inversión, mi solicitud de inversión presentada tenga mayor priorización que otras, ¿no?
Ahora, ¿cómo yo puedo identificar un problema y convertirlo en inversión? Básicamente con el diagnóstico. ¿Y qué utilizo para el diagnóstico? Estas son las herramientas que me permiten sustentar la brecha y demostrar el limitado servicio que brindo territorialmente y operativamente. Pues, o sea, no puedo dar cobertura completa porque no tengo la capacidad operativa correcta. Entonces, ¿qué debo identificar en ese diagnóstico? El mapa del delito me ayuda a identificar y dónde se concentran los hechos delictivos. Me dice territorialmente a través del mapa del delito, en estos puntos se encuentran los índices delictivos más altos. Mi mapa de riesgo, donde me permite identificar qué factores territoriales me facilitan la inseguridad. Por ejemplo, ¿cuál es una zona de riesgo? Que es diferente a un punto crítico. Una zona de riesgo, por ejemplo, es los paraderos de mototaxis de un mercado. ¿Por qué existe? Porque es un riesgo. Porque al ser una zona comercial donde el tránsito de personas y vehículos es alto y el comercio mueve dinero de manera diaria, permanente, durante todo el día, hace que las bandas delictivas, etcétera, este, comiencen a realizar robos, etcétera, en esas zonas. Entonces es una zona de riesgo alto para que se generen incidencias delictivas. Por lo tanto, debería tener personal o patrullaje o monitoreo de esa zona para poder prevenir. En cambio, un punto crítico es un punto en el cual no hay visualización de nada, no es un punto ciego, donde no hay alcance ni del serenazgo, ni de la policía, ni de la población, pues no. Y es un punto alto también de incidencias delictivas. Entonces, el mapa del delito es donde se realizan las incidencias delictivas y el mapa del riesgo donde se pueden generar incidencias delictivas, ¿no? Donde el riesgo es alto de que se generen esos actos delictivos. Las ocurrencias municipales, la demanda atendida por el SENAGO o la central. Hay que recordar que la policía solamente registra, de acuerdo a las estadísticas, solamente la población que ha sufrido un robo presenta denuncias solamente el 15%. Hay un 85% que no presenta denuncias. Sin embargo, el serenazgo sí logra en algún momento, que es a través de un 20%, cubrir esas personas que no presentan denuncias, ¿no? Esas ocurrencias me sirven como medio probatorio para este, identificar mi brecha, ¿no? La denuncia policial es lo que yo decía básicamente, las incidencias registradas por la policía a través de las denuncias, que de acuerdo a las estadísticas es solamente el 15% de personas que han sufrido un acto delictivo. La capacidad operativa, y veo si la entidad cuenta con el personal suficiente, unidades, cámaras, comunicación, infraestructura mínima para poder coberturar y reducir las incidencias o complementar a la policía previniendo zonas de futuros delitos, ¿no? Encuestas a las juntas vecinales, actas vecinales, que eso me va a permitir determinar la percepción de seguridad que tiene que tiene la población sobre el distrito. La sostenibilidad, tengo que evaluar los costos futuros del Internet, porque el ancho de banda va creciendo cada año, de energía, de mantenimiento, etcétera. O sea, todos estos componentes me permiten elaborar un diagnóstico y sustentar la brecha. Y la articulación, donde yo determino la cantidad de efectivos que existe en el distrito, la cantidad de juntas vecinales, la comunidad si está organizada y el códice, de repente en el distrito solamente es grande y solamente, o sea, puede ser de, no sé, 60 kilómetros cuadrados el distrito y solamente hay dos comisarías, de las cuales con una población de 180.000 habitantes en dicho distrito solamente existen cinco juntas vecinales, cada una de 20 personas que apoyan a las comisarías. Es una articulación mínima, ¿no?
O sea, estos son los componentes que me permiten, o insumos que me permiten sustentar una brecha en el diagnóstico. Con eso formulo el problema. Por ejemplo, limitada capacidad del Servicio de Seguridad Ciudadana local para prevenir, monitorear y responder oportunamente frente a incidencias delictivas y factores de riesgo en el sector crítico del distrito, provincia de, no sé, de Lima, provincia de, etcétera, etcétera, ¿no? Lo voy a determinar ahí. ¿Y cuáles son mis elementos? Es la limitada capacidad. Mi fórmula debe ser limitada capacidad. Mi función técnica es planteo la brecha del servicio, no una compra. O sea, limitada capacidad del servicio de patrullaje integrado. Ahí está mi fórmula, pues, ¿no? No voy a decir limitada capacidad por la falta de camionetas. No, pues, ahí está mal. Así se determina el problema, pues, ¿no? Prevenir, monitorear y responder. ¿Qué me permite eso? Delimita funciones del servicio. O sea, por ejemplo, limitada capacidad del servicio de patrullaje integrado que imposibilita prevenir las incidencias delictivas, ¿no? Y abajo ya viene incidencias delictivas y factores de riesgo. Conecta el delito con el riesgo y la prevención. Es lo que había dicho anteriormente, ¿no? Limitada capacidad del servicio de patrullaje integrado en la cobertura de prevención para reducir las incidencias delictivas, pues, ¿no? Del sector X, por ejemplo, el sector es crítico, obligado a usar evidencia territorial, ¿no? Del sector 12, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es lo que me permite en la fórmula para identificar el problema. Entonces, me sale al final un árbol de problema de esta manera. El efecto final. El problema central es limitar capacidad del Servicio de Seguridad Ciudadana local para prevenir, monitorear y responder a las incidencias delictivas que surgen, pues, ¿no? Entonces, una posible causa es insuficiente patrullaje preventivo. Claro, no puedo realizar patrullaje municipal a través de serenazgo ni se realiza el patrullaje policial ni el integrado porque no hay correcta articulación con la policía, porque no cuento con las camionetas adecuadas, etcétera, ¿no? Limitar vigilancia y comunicaciones, porque de repente no presento cámaras, o sea, pero ya se dando la forma, ¿no? Limitar videovigilancia de comunicaciones, ya sé que de repente es falta de cámara, falta de radios, falta de internet, etcétera, ¿no? Débil gestión de información, porque de repente no tengo una base de datos adecuada, no tengo un software que esas incidencias registradas, tanto por el Estreno como la policía, se articulen en un solo sistema. Si bien es cierto, el SISCOP es el sistema de la policía donde se registran las incidencias, sin embargo no me permite, solamente se registra una parte. Las comisarías registran solamente el 15% de la población que ha sufrido un acto delictivo y el serenazgo es un 20% más. Entonces, esa débil gestión de información por falta de articulación también es un problema. Baja articulación, serenazgo, PNP comunidad, eso es lo que me refería. Y tengo un distrito de 180.000 habitantes con dos comisarías y, y cinco juntas vecinales de seguridad, que cada una contiene 20 personas, o sea, 5 por 20 son 100. 100 personas coordinan con la policía y el serenazgo en un distrito de 180.000 habitantes, o sea, es baja articulación, ya no es nada. Y ese problema central, ¿qué me trae como consecuencia? Respuestas tardías de incidencias, mayor percepción de inseguridad, persistencia de puntos críticos, o sea, no puedo eliminar los puntos críticos. ¿Y eso qué efecto tiene? Deterioro de la convivencia pacífica y reducción de confianza en la ciudadanía. Entonces, estos componentes de acá me identifican esto de acá. Ahora, la forma como se acomode va a depender de lo que identifiquen en cada distrito, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo pasamos del problema al objetivo? O sea, ¿a cómo lo vamos a solucionar?
Entonces, delimitar capacidad de servicio, el objetivo asociado es mejorar y ampliar la capacidad de servicio. Claro, si tengo limitado, lo mejoro y amplío, ¿no? O si no lo mejoro, o si no solo lo amplío, ¿no? ¿A través de qué? A través de una central, a través de cámaras, a través de comunicaciones, a través de unidades móviles, a través de capacitación, a través de protocolos, etcétera. O sea, ya no mi inversión es compra de cámaras, no. Mi inversión es mejorar y ampliar la capacidad del servicio de seguridad ciudadana a través de la ejecución de estos componentes, cuyos componentes son en una parte son adquisiciones, en otros son servicios, ¿no? La respuesta tardía. El objetivo es reducir tiempo de respuesta. ¿Y cómo lo voy a hacer? Implementando el patrullaje sectorizado a través de radio, a través de GPS, a través de despachos, de protocolos. O sea, ya voy, cada problema y causa le asocio un objetivo que va a permitir solucionar ese problema y eliminar la causa que lo genera, ¿no? Con los posibles componentes que se tienen. Zonas críticas y vigilancia, ¿qué es el problema? Bueno, incremento de la cobertura preventiva de sectores críticos con la adquisición de cámaras, fortaleciendo el patrullaje integrado, recuperando espacios públicos, con alertas vecinales, etcétera, ¿no? Sin embargo, tengo débil información, no tengo la información correcta de incidencias que ocurren en el distrito. ¿Qué hago? Fortalezco la gestión de información a través de qué? De registro de incidencias a través de qué? De tablets, de aplicativos en el celular para que la población de manera anónima me registre incidencias que observan. Un tablero de control que permite tabular esas incidencias registradas y elaborar cuadros estadísticos con inteligencia artificial, que me elabore reportes, que me evalúe y me proponga con el uso de la inteligencia artificial cuadros estadísticos. Y al final, los objetivos que señalé acá, los plasmo acá. Habíamos mencionado central de monitoreo, mi objetivo es implementar un central de monitoreo a través de infraestructura, mobiliario, video wall, etcétera. Videovigilancia a través de cámaras priorizadas en los puntos críticos, comunicaciones, capacitación, gestión de datos. O sea, al final, cada problema me da una posible solución y acá las plasmo, ¿no? Y esta es mi arquitectura de inversión de seguridad ciudadana local. Luego veo la sostenibilidad, veo que la operación, o sea, veo el personal que va a actuar y que va a poder, después de la ejecución, esté correctamente distribuido, porque todo eso lo he incluido en mi diagnóstico, ¿no? Programar dentro de mi plan operativo es el mantenimiento preventivo y correctivo de las cámaras que he adquirido como parte de la inversión. Mis servicios asociados a Internet, todo lo que tengo que se tiene que ir cubriendo de manera anual. La reposición, obviamente si compro camionetas sé que tiene un periodo de vida útil y que tengo que ya ir considerando su reposición en un plazo determinado. La gestión de incidencia, que es gestión de datos, la gobernanza, los responsables que van a coordinar con la PNP, con el Códice, etcétera, pues, ¿no? Por ejemplo, una cámara apagada, una radio sin integración o una unidad sin combustible no cierran brechas, solo generan gasto. Claro, si yo con la inversión he adquirido esas camionetas, pero no considero en su operación y mantenimiento el combustible, el mantenimiento preventivo cada no sé, 10.000 kilómetros, etcétera, esa inversión no va a ser sostenible, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El caso Vía Segura, diagnóstico resumido. Por ejemplo, este es un algo que se los voy a dejar así como lo mínimo que deben evaluar para poder plantear una inversión de seguridad ciudadana bajo la metodología del INVIERTP. Por ejemplo, situación territorial. ¿Qué es lo que debo que evaluar? Un incremento de robos al paso y hurto de zonas comerciales. En este caso es un ejemplo. De repente en la zona existe otra, ¿no? Alta percepción de inseguridad en paraderos, parques y avenidas. Sectores críticos con mayor demanda de atención. Estos son tres ejemplos
para poder determinar un diagnóstico de manera territorial, o sea, en el distrito. Y internamente en la entidad mi limitación del servicio, si tengo unidades móviles antiguas e insuficientes, si mis cámaras están inoperativas o mi cobertura es limitada, si mis comunicaciones no están integradas y el centro de monitoreo tiene restricciones. O sea, articulo la situación territorial que existe con las limitaciones que tengo de mi servicio. Acá he hecho un ejemplo simple de situación territorial con incremento de robos al paso y hurtos en zonas comerciales del distrito, ¿no? Por lo que ha permitido que en mi encuesta que he hecho con la población, me han dicho que tengo alta percepción de inseguridad en los parques y avenidas. Entonces, con uno identifico zona comercial, con otro me dicen en parques y avenidas y me señalan cuáles son. Y a su vez, en los sectores críticos con mayor demanda de atención, que yo lo puedo determinar a través de mis incidencias. Entonces, ya determiné dónde está incrementando los robos, que en zonas comerciales. La población dice que la mayor puntos de inseguridad donde se sienten en riesgo es los paraderos, parques y avenidas. Y de acuerdo a las incidencias registradas, identifico cuál es la mayor demanda de atención, si son qué tipo de poblaciones. Y con eso ya me permite identificar qué servicios que brindo tiene limitaciones que no me permite cubrir dicho territorio, ¿no? Por ejemplo, de repente son unidades móviles antiguas, son cámaras inoperativas, etcétera. Y al final, ¿cuál va a ser mi primer propuesto? Limitar capacidad de servicio ciudadana local para prevenir, el mismo que hemos señalado anteriormente, pero no se formula como falta de cámaras, ¿no? Porque es monitoreo. Como estamos enfocando el monitoreo, no podemos señalarlo como una simple falta de cámaras, sino como una limitada capacidad de servicio local de monitoreo, cuya población afectada son los vecinos, porque ya sabemos que por la percepción, y como son en zonas comerciales, también son vecinos, comerciantes, estudiantes, usuarios de transporte, porque también me señalan paraderos, ¿no? Población flotante que transite zonas críticas, obviamente va a haber, porque al registro de incidencia me va a permitir identificar si la población vive en Chorrillos, o en La Victoria, o en San Juan de Miraflores, o en San Isidro, o en Surco, si es Lima, o si es Castilla, si es en la ciudad de Piura, si es en Arequipa, etcétera, pues, ¿no? Entonces, mi inversión de propuesta es mejoramiento de la prestación del servicio de seguridad ciudadana local en el distrito de Villa Segura. O sea, solamente determino en dónde. La brecha del servicio, baja cobertura de patrullaje de videovigilancia insuficiente, comunicaciones débiles y central limitada. Ya determiné mi brecha de servicio. Componentes, ¿qué necesito para eso? Básicamente, implementar un centro de monitoreo, una videovigilancia y comunicaciones, patrullaje motorizado, capacitación, o sea, ya brindo la solución. El sustento es la vinculación de seguridad ciudadana local con la videovigilancia, de comunicación y patrullaje preventivo. El cuidado técnico, el sostenimiento, que presente internet, energía, operadores, mantenimiento, reposición, etcétera, ¿no? Al final, aquí es un ejemplo pequeño de un proyecto de monitoreo, de mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Villa Segura a través del cierre de brecha, que es la baja cobertura de patrullaje, biovigilancia, comunicaciones débiles y central limitada, cuyos componentes de solución están abajo descritos y cuyo sustento está vinculado con la seguridad ciudadana local a través de la biovigilancia, radiocomunicaciones y patrullaje preventivo, ¿no? Cuya sostenibilidad en el tiempo se da a través de los servicios básicos, el personal de la municipalidad, etcétera, pues, ¿no? Entonces, acá les dejo ya para la última sesión del día martes una tarea simple de diagnóstico en sus zonas, o en su distrito, o en su provincia, región, etcétera. Identificar tres zonas críticas, elegir tres indicadores de evidencia, describir la población afectada como diagnóstico. Problema,
la redacción de problemas sin mencionar bienes, identifica las tres causas directas y definir el efecto final. El como tres, ¿cuál es el objetivo central de la inversión? Proponer componentes e indicar sus sostenibilidad y responsables, ¿no? Lo que hay que tener claro es que la propuesta no es una lista de compras, sino es una inversión pública para cerrar una brecha. En resumen, el fondo FES es un fondo especial creado por decreto de urgencia 052 del 2011. Financia intervenciones vinculadas a seguridad ciudadana con sustento técnico, o sea, inversiones viables. La directiva 2024 es clave porque me ordena y me identifica, me señala cómo debo presentar la solicitud, me ordena cómo se determina la priorización para que sea aprobado y asignar los recursos para la ejecución. Y el presupuesto, el programa presupuestal 030 es importante porque si yo tengo una buena ejecución del programa presupuestal 030, voy a tener mayor índice de priorización, voy a hacer de mi inversión sobre otras, ¿no? Y la inversión que nace del problema, o sea, el InverTP me ayuda a convertir la brecha de la evidencia territorial de la población afectada, componentes y su sostenibilidad en un proyecto de inversión. Entonces, eso es lo que me ayuda a financiar el Fondo FES, ¿no? Ahora, la entidad o municipalidad que registra bien sus incidencias, ejecuta bien su programa presupuestal 030 y formula inversiones sostenibles, compite mejor en el financiamiento del Fondo FES, ¿no? Tengo alta ejecución del programa presupuestal 030. Tengo nivel de ejecución de inversiones alto. Entonces, eso me va a permitir tener mayor priorización y competir mejor sobre otras propuestas de inversión. Bueno, eso sería todo en lo referente al fondo FES. ¿Alguna pregunta?